8 minutos. A todos les deseo una excelente y poderosa noche. Bueno, hoy hablaremos sobre cómo los ucranianos esperan ayuda del gobierno y qué está dispuesto a ofrecer ese gobierno, representado por los diputados servidores del pueblo. Luego veremos el dinero en las bolsas de basura que al parecer han recolectado. Todas esas personas como Alina, los Mercedes, ahí Seriosha, Pritula y otros para ayudar a sus propios amigos, por así decirlo, compañeros de investigaciones judiciales y demás. Y también veremos qué quieren de los ucranianos en el extranjero. Hay muchísimas cosas. Primero les mostraré una toma muy interesante. Aquí tenemos a los barrenderos, según entiendo, defendiendo a un movilizado. Y me parece excelente, bien hecho. Lo están defendiendo incluso con escobas. Miren, aquí estos mismos cazadores de personas del centro de reclutamiento están empujando a una persona a su... bueno, no es una van normal, es como una pseudo van, pero aún así. Y una mujer con una escoba, un hombre con una pala, defienden a todos y se van habiendo cumplido con su tarea. La violencia, como se sabe, no se puede mostrar en YouTube si el canal es lo suficientemente bueno, sí. Por eso véanlo en Telegram. El video completo está ahí y hay otros más. Apunten la cámara de su teléfono o tableta a este código QR y llegarán a donde deben. O aquí en la descripción del video hay un enlace a mi canal de Telegram, ahí también está todo eso. Y además de todo eso, probablemente también les mostraré a aquellos que normalmente quieren que Ucrania siga luchando. Se habla acaloradamente de las fronteras de 1991 que ya por culpa de Cordona 91 que supuestamente nos limita, ¿fue Yushchenko quien dijo eso o alguien más? Ya no recuerdo. Ah, que nadie nos limita. Podemos cruzar las fronteras e ir directamente hacia allá, probablemente hacia Alaska, a través de Rusia, conquistando claro tras claro. Por cierto, si recuerdan, hubo un tal Yushchenko, si todavía lo recuerdan. Ahora está muy contento de que, bueno, primero que nada, sus propios hijos y nietos están en el extranjero. Y además de eso, él está contento de que Europa se está transformando y entiende que Ucrania es el chaleco antibalas de Europa. Me pregunto si Yushchenko se alegra de las muertes de personas que, sin quererlo, se convierten en rehenes y en ese mismo chaleco antibalas y en las púas del puercoespín y en lo que sea. Pero en general, como ven, estos monstruos siguen con su actividad absurda, soltando cosas como estas. Parecida a Yushchenko, solo que joven. Joven, muy enérgica, y por eso está lista para luchar hasta el final por su país. Porque yo pelearía hasta el final. Escuchen. Qué chico tan enérgico, y él dice que va a pelear hasta el final con fuerza. Y quería recuperar los territorios. En mi opinión, la decisión correcta sería seguir luchando. Creo que congelar la situación no nos beneficiaría. No, para nada. Ahora le preguntan, ¿y tú, hermano, quieres ir al ejército? Unos momentos después, probablemente... No, probablemente no. La verdad, te lo digo sinceramente porque no voy a mentir diciendo que realmente quiero ir al ejército porque todos tenemos miedo, todos somos humanos y así. Sí, todos somos gente terrible y todo eso, solo que personas como tú mandan a los que tienen miedo, a los que no tienen protección, justo a morir y ustedes se quedan. Eso es una larva de diputado. Por lo que entiendo, Juan y yo seguimos sin entender, así somos de ingenuos. Espero que recuerden quién es. Aparece rara vez, pero siempre deja huella. Y ahora veamos no a la larva de diputado, sino a una imago adulta y plenamente formada, como dicen los entomólogos y no solo ellos. ¿Qué quedaba por hacer?, declara el diputado. ¿Qué derechos tienen los ucranianos? ¿Qué es lo que está contando allá? Por más que le demos vueltas, entendemos que estamos limitados por la guerra y por más que intentemos ayudar, ya lo dije tras bambalinas, que todo lo que podemos hacer como la Rada Suprema es ayudar a los ucranianos. Me disculpo de antemano por la metáfora dura, pero es más cómodo arder en el infierno y al país en general. Está sentado un diputado adulto, que empezó como la larva de un diputado así, con cejas hechas por un cosmetólogo, con la cara hecha por un cosmetólogo, claramente. Acabo de pelear en Akipa, como en un restaurante. Y cuenta que todo lo que la Rada Suprema puede ofrecer a los ucranianos es la oportunidad de arder en el infierno. Bueno, se disculpó por esa expresión, eso es todo. Pero aquí con Juan tenemos una pregunta, ¿para qué demonios necesitamos diputados? O sea, él dice que, estamos limitados por la guerra. Estamos limitados por la guerra, por eso no podemos ofrecerle nada al pueblo, así que ese mismo pueblo se vaya al diablo. La pregunta es, si calculamos cuánto ganan estos diputados, que son como 400 flojos, cuánto ganan sus asistentes, cuánto les asignan para trabajar con la población a la que están dispuestos a dar un lugar en el infierno, eso no lo digo yo, eso lo dijo él. ¿Y cuánto gastan en moverse por Ucrania y no solo ahí? Y aquí surge otra vez la pregunta,
¿No sería más fácil tomar todo ese dinero y enviárselo a ese mismo pueblo para que al menos les sea un poco más fácil? La pregunta es retórica. Está claro que no hay respuesta. O mejor dicho, sí la hay. Pero esa respuesta se llama nada de nada. Y como ahora la amapola en plena guerra parece demasiado cara, se queda en una simple nada. Digamos, sin amapola, sin miel, sin ningún tipo de endulzante. Bueno, aquí tienen a un típico servidor del pueblo bromeando diciendo, disculpen, pero esto es lo que podemos ofrecerles. Entonces, ¿para qué sirven si no pueden hacer nada? ¿De verdad pueden hacer algo? Hay guerra y tú dices que no puedes hacer nada, entonces ve a la guerra y pelea. Si no puedes pelear tú mismo, manda a tu hijito. O a tu hija, esposa, abuela, abuelo. Él estuvo ahí, vagando por los sótanos durante 2 semanas enteras con unos muchachos. Bueno, está bien. Bueno, imagínate lo que tienen que escuchar los ucranianos comunes. Están listos para darles la oportunidad de arder en el infierno. Bueno, eso ya no sé, la verdad, cómo comentar eso. Nosotros vamos, Juan y yo estamos confundidos. El sombrero de Juan sigue haciéndose más pequeño. Era así de grande y ahora es así de pequeño. Así que bueno, así están las cosas. Ahora, en cuanto al cuidado de Narida, otra vez... ¿Recuerdan, verdad, las historias de Alina Mercedes de Sirosh Pritul que hay que donar cada grivna? Dame 2 grivnas, dice Alina Mercedes. Supuestamente ese dinero debería ayudar a los ucranianos comunes. Bueno, los protegerán con Drin, nosotros los protegemos. Los protegerán con balística, flamings, schmalamings, transportes blindados, avestruces, lo que sea. Bueno, ahora veamos a dónde van a parar los donativos. El dinero donado se recoge en estas bolsas de basura, bolsas de construcción, bolsas para desechos de construcción. Y se envían, estos son los grivnas, los que donamos, sí, los que donan, bueno, vamos, ¿y a quién se los envían? A los corruptos que están en el tribunal, ellos son los que se quedan con el dinero en esas bolsas. Fueron recolectados para Galushchenko, exministro, uno de ellos, que antes fue enviado a un centro de detención preventiva, por quien se pagó una fianza de 150 millones de grivnas, si no mal recuerdo. Bueno, y nosotros seguimos ardiendo en el infierno porque los queridos diputados naturalmente solo se preocupan por sí mismos, ya están saliendo a la luz esas cosas. Pero antes ya era claro para cualquier persona razonable que todo esto, absolutamente todo, no tiene nada de patriotismo en las altas esferas. Todas esas palabras inteligentes sobre que hay que apretarse el cinturón. Apretarse el cinturón y pasar hambre porque hay guerra. Oh, eso a todos los políticos les encanta. Ahora prácticamente no hay ningún país con una ideología propia. Lo único que funciona es el capitalismo puro, todo lo demás no. Esa comparación de esta guerra con otras o con otros conflictos y cosas así, eso no es lo mismo en absoluto. Ahora el capital lucha contra el capital para por un lado expandir su propia zona de influencia y por otro reducir la zona de influencia del otro capital. Bueno, como dicen los ucranianos, pane beauty, ujulopiv, los chubis crujen. Ahora veamos qué pasa con esos 150 millones de grivnas. Operación Forest Gump. Lo que se sabe es que el 19 de agosto en Boisap anunciaron el descubrimiento de un esquema de legalización de 150 millones de grivnas. Les recuerdo, esto es solo un esquema de legalización. Es una suma enorme para una persona común, pero dentro de los límites de un país como Ucrania, que es grande pero no el más rico. Para un país relativamente no tan rico, de todos modos es una miseria, es una gota en el océano. Esos Prítula y todos los demás que recaudan ahí son cantidades de dinero simplemente monstruosas. Ahí todos esos personajes compran cosas, uno compra un Mercedes por 180,000, otra por 60, uno una casita en algún lugar de España, otro una casita junto a un lago en Italia. Bueno, en general todos de la élite logran vivir bien, pero cuentan que la vida es mala y cara y piden otras 2 grivnas. En resumen, todos ellos son cercanos a Zelensky, sus propios amigos, por así decirlo. Y hasta se han hecho públicas grabaciones de conversaciones en las que aparece el subdirector de la oficina del presidente, un exdiputado y persona de confianza del representante de la dirección de Sensbank. Una de ellas es Irina Mudraya, que al parecer estuvo tan involucrada que Zelensky la despidió de inmediato, como diciendo, ya ven, Mautiruka no tomó nada. Y recuerden que Yushchenko también agitaba las manos, movía las manitas y decía que no había tomado nada. Pero ahora, miren dónde está. Y luego ella tiene a otros personajes ahí, y eso es todo. En general, hay muchos de ellos aquí. En el canal de Telegram, que de nuevo les recomiendo mucho visitar, hay una descripción de a quienes encontraron ahí.
Esta es Irina Mudraya, directora general de la Dirección de Política Jurídica de la Oficina del Presidente y viceministra de Justicia, y exmiembro del Parlamento, y actual miembro del Parlamento, y también aquí hay presidentes de juntas directivas. E incluso el jefe de la constructora del metro de alguna manera se coló ahí. No sé quién está construyendo el metro en Kiev ahora, pero al parecer es un puesto muy necesario, una persona muy necesaria. Pero en cuanto a lo que ahora Zelensky y sus compañeros están diciendo que no agarraron nada. Pero ¿se imaginan cuánta gente a su alrededor ya ha sido expuesta porque claramente tienen las manos sucias? A uno lo encarcelaron, pero salió, como el mismo Yermak. Y por cierto, al mismo Yermak lo acusó de corrupción el exministro de Defensa Fyodorov. Imagínense hasta qué punto ya hay una pelea entre ciertos sujetos de esa misma amistad en ese nido de víboras de amigos. Todo en ese mismo nido de víboras. Y luego están esas mismas personas, todavía hay un caso contra ellos. Ellos tomaban propiedades en el centro de Kiev, pero nunca había pasado algo así. Y ahora otra vez, imagínense. Bueno, una organización criminal. Bajo la dirección de su actual y exdiputado, tomaron una empresa por sus bienes raíces. Pagaban, en resumen, dinero ahí a quien fuera necesario. Y de nuevo, de su círculo cercano, naturalmente, Zelensky no tiene nada que ver aquí, absolutamente nada que ver. Falsificaban, sí, eso va para nuestro Ministerio de Cuestiones Retóricas. Todos intentan responder a la pregunta, pero hasta ahora no se ha encontrado respuesta a ninguna pregunta. Y también intentaron y lograron apoderarse de bienes inmuebles. En el centro, fabricaban casos penales falsos con la ayuda de hackers y jueces comprados contra los propietarios de bienes inmuebles. Y obligaban a esas personas a transferirles las propiedades. Así de maravilloso era todo esto. Y tú dona un par de grivnas, es urgente. Luego el mismo Fyodorov. Aquí uno de los diputados declaró: ahí en general, bueno, simplemente hay diputados por todos lados y todos son diputados. Ahí todos se cubren entre ellos, pero en cuanto uno de ellos cae, empiezan unas peleas de arañas en un frasco, y ahora ya están acusando a ese mismo Fyodorov de haber recibido una exención. Europa del Este es uno de esos fondos de Soros, y además, al segundo día después de que dejó de ser ministro de Defensa, o sea, él no tiene 3 hijos, como ese mismo Seriosha Prítula. No tiene 60 años como ese mismo Tuca, por ejemplo, que anda hablando por ahí. Y por eso surge la pregunta. Si dejaste un cargo que implica exención, ¿por qué sigues teniendo la exención? Juan y yo no lo entendemos. Por ejemplo, con respecto a Kuleva. También están ahí, está Kuleva mujer, Kuleva hombre. Regularmente se entrevistan entre ellos en diferentes habitaciones. Ah, eso es sumamente interesante. Pero surge la pregunta: ¿por qué Kuleva hombre todavía no ha tomado el mango de una pala y no está en el frente? En vez de eso, anda diciendo tonterías. Simplemente es incomprensible. Bueno, pero en cuanto a Fyodorov, aquí dicen que sí, Goncharenko cuenta que él recibió... Primero, él está obligado al servicio militar, pero no tiene 5 hijos. Pero aún así, él recibió ese aplazamiento del fondo extranjero. Bueno, simplemente perfecto. Recibió la exención el 18 de julio, así están las cosas. Perfecto, perfecto, gente talentosa. Todos. Y ahora, otro caso muy interesante. Esto es sobre todo este lío de casos penales en Ucrania contra todos estos dirigentes que estoy seguro, por cierto, esa sabia en la pantalla contaba cómo hay que amar a Ucrania y cómo hay que donar. Y todos esos varios diputados y todos los demás probablemente... No lo vi, pero lo más probable es que también participaron en el telemaratón y en todo tipo de otros eventos patrióticos donde declaraban con fuerza que hay que amar a Ucrania. Hay que ir a las Fuerzas Armadas, el ejército es para todos, hay que defender a la patria y así sucesivamente. Bueno, y ahora, resulta que estos mismos, bueno, como siempre, nunca había pasado algo así. Y otra vez se ha demostrado simplemente que, bueno, en realidad son unos desgraciados, ya no tengo otra palabra, ya me cansé de ser sarcástico al respecto. Bueno, llamemos a las cosas por su nombre, pero son verdaderos desgraciados. Y luego hay otra persona talentosa, aquí la tengo, es el ministro de Relaciones Exteriores, Sibiga, cuando todavía era el adjunto de Kuleva. Él privó a los ciudadanos de Ucrania de la posibilidad de recibir servicios notariales y pasaportes en el extranjero. Ese Sibiga, ese mismo, es Pizarus Renks. Después de eso, según sus propias palabras, llegó un completo impeachment. Y ahora les pide ayuda a los ucranianos en el extranjero. Arruinó tantas vidas.
Y Kuleva y este personaje, y bueno, naturalmente el presidente poderoso también, hablan allá sobre la defensa aérea. Ahora también vamos a hablar de la defensa aérea que no existe. Arruinaron tantas vidas y ahora miren lo que este mismo Sibiga... ¿De dónde salió? Así, aquí está. Dice que hace un llamado a los ucranianos en el extranjero, pidiendo a las organizaciones ucranianas, estas comunidades en todo el mundo, que hagan oír su voz, que se dirijan a los socios internacionales para enviar defensa aérea a Ucrania. Bueno, pues los ucranianos en el extranjero salieron corriendo, hasta se les volaron los cabellos a los que todavía los tienen a toda prisa para comunicarse con los socios internacionales y ayudar. Ajá, pues tú eres el ministro de Relaciones Exteriores, así que tú comunícate con las organizaciones internacionales. Al mismo tiempo, estamos viendo qué hicieron esos mismos Sibiga, Kuleva y otros más. Todavía en 2023, alguna directora del Servicio de Migración de Ucrania pidió a las autoridades de otros países que no integraran a los ucranianos en esos países. Es la misma Natalia Naumi. Natalia dice que para continuar la protección internacional para los ucranianos en los países de la UE, esto representa un gran riesgo porque los ciudadanos de Ucrania no regresarán a su patria. Pues ahí está, decide alguna señora, disculpen otra vez, que empieza con la letra M, decide por los ucranianos qué deben hacer, cómo es mejor integrarse o no. ¿Quién eres tú para decidir eso? Y luego, resulta que nos enteramos de que llevan grivnas en bolsas. Y por cierto, hoy el euro alcanzó un máximo histórico frente a la grivna. O sea, el euro subió, naturalmente no bajó. Lo siguiente que hace este mismo Sibiga es complicar el procedimiento para tramitar la protección. Ahora también para las mujeres, no solo para los hombres. Se les puede pedir datos del Reserva Plus. Estos son datos nuevos del 20 de agosto de 2026. Las mujeres ucranianas, al solicitar protección temporal en algunos países de la UE, léase, en todos los países siempre, pueden enfrentarse a la exigencia de proporcionar datos del Reserva Plus. ¿De dónde va a sacar una mujer común los datos del Reserva Plus? Bueno, esa es una pregunta retórica para el Ministerio de Preguntas Retóricas. En la Comisión Europea declararon que la norma vigente aplica a todos los ucranianos, sin importar el género. Miren qué equilibrio de género. Es maravilloso. Europa ya la conocemos. En las próximas semanas, los países de la Unión Europea deben recibir aclaraciones adicionales sobre su aplicación. Nadie ha explicado qué deben hacer los refugiados en las próximas semanas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania prestó atención a lo que se dice en Ucrania. Es ese mismo Sibiga que grita ¡ayuden! En la dependencia informaron que recibieron una solicitud de los ucranianos, se enteraron, explicaron aquí y subrayaron que estos casos no son de carácter masivo. Pero yo, como ucraniano que vive en el extranjero, que está familiarizado con todos estos, con la mayoría de los casos, digo que sí son de carácter masivo. Y Sibiga, lo repito, que vaya y hable con los socios internacionales él solo, sin la ayuda de los ucranianos en el extranjero, sin ayuda en absoluto. Y también respondieron en el Ministerio de Relaciones Exteriores que deben cruzar la frontera legalmente, que deben poder demostrar que cruzan la frontera legalmente. Y todo eso, perfecto. En cuanto a las nuevas innovaciones, disculpen la redundancia, en la embajada aconsejan obtener el sello de salida de Ucrania que no todos reciben. A los ucranianos que salen al extranjero se les recomienda encarecidamente obtener el sello de cruce de la frontera. ¿Y qué más nos dicen aquí? Sin él pueden surgir problemas para tramitar la protección temporal en la UE. Y ese sello, además tienes que pedir que te lo pongan. El guardia fronterizo puede no ponértelo por fastidiar, o tal vez no por fastidiar, tal vez les dicen que no lo pongan. O el siguiente, tu frint, ahí está el frente, bueno, no el frente, frint. Un restaurante donde esas personas desagradables están sentadas con su borsch y pampushki, hablando de patriotismo, mientras que el verdadero frente es donde la gente muere, fallece y queda lisiada. Luego, por supuesto, hablan de la falta de medios de defensa antiaérea. Ese es Zelensky. Él da su opinión, pero en mi opinión nosotros tenemos una defensa antiaérea muy poderosa, así que la más poderosa, simplemente no necesitamos nada más, solo hay que ponerla en algún lugar, en el centro, en la cúpula, y ya, toda Ucrania está protegida. Como Rambo, solo le falta la cinta en la cabeza. Y nos dicen, por ejemplo, Klitschko cuenta que 1 de cada 3 casas ha sido dañada en Kiev, 1 de cada 3 edificios de departamentos, imagínense. Con 12,000 registradas en la capital, eso significa que 4,000 edificios tienen daños de diferente gravedad. O sea, literalmente, si caminas por la calle, ves esos destrozos. Qué tan terrible está todo ahora. En cuanto a la reconstrucción, naturalmente, ahora, como decía ese diputado, ardan en el infierno porque hay guerra. No hay dinero y cada ataque de la Federación Rusa le cuesta al presupuesto de la capital 500 millones de grivnas.
Teniendo en cuenta que ahora es necesario hacer el máximo esfuerzo para prepararse para el invierno, construir salas de calderas y un sistema de respaldo, no hay suficiente dinero. Pero aquí se le puede creer a Klitschko, porque realmente el presupuesto no es infinito. Por un lado, realmente se ha destruido una gran cantidad de infraestructuras y hay que repararlas de alguna manera. Así que para todo, bueno, ¿y qué deben hacer las personas que siempre han pagado impuestos y todo lo demás? Bueno, sí, la respuesta del diputado es que se quemen en el infierno. Eso es lo único que pueden ofrecer. Bueno, pues lo que hay es lo que hay en el sentido literal de la palabra. Y luego aquí también atacaron un microbús en Gerson. Zelensky dijo que los culpables de esto son los socios porque no le dan misiles a Ucrania. ¿De qué manera? ¿Y por qué no estaban preparados todos esos misiles? ¿Y para qué era necesario activar y escalar la situación? Y eso que decían allá, que nos íbamos a calentar con el fuego de los Wildberries ardiendo y ya. Bueno, pues allá tal vez sí se calientan así con ese dinero. En costales me refiero a todos esos corruptos y a quienes los apoyan. La gente común, para ellos ya está muy mal. El mismo microbús, bueno, está hecho pedazos, no hay quien piensa que así se van a arreglar. Atacaron ese microbús con un dron común, y Zelensky dijo que otra vez la culpa es de los socios, que se necesita apoyo para los defensores. Se necesitan socios. Sibiga está ahí gritando que den defensa antiaérea, y al final pasa lo que pasa. Bueno, ahora vamos a ver un poco más de esos líderes poderosos. Además de los diputados, hay más. Ahora han salido un montón, de verdad no sé ni cuántos. Hay una cantidad enorme de todos esos poderosos. ¿Qué? Bueno, ¿quién es uno de ellos? Por ejemplo, Osachuk. Por ejemplo, dice que nuestros refugiados deben regresar a casa, dice Osachuk. El hecho de que quizá ya no tengan casa a la que volver no le importa en absoluto, porque el diputado está sentado en un lugar cálido, come bien, todo está bien. El peinadito, todo eso, la camisita no es barata, no es barata. Hay que hacer volver a los ucranianos, dice el diputadito. A los refugiados ucranianos. Ellos también deben entender un poco el papel del Estado ucraniano, que respecto a su apoyo. ¿Qué apoyo? ¿Estás en tu sano juicio? Hace un momento tu propio colega dijo sobre el infierno, que los ucranianos solo pueden arder en el infierno. ¿Qué apoyo? ¿Por qué mientes? Juan y yo seguimos sin entender. Seguimos mirando a estos parásitos en el cuerpo del Estado y del pueblo y nos sorprendemos. Realmente espero que una parte significativa de estas personas debería regresar a Ucrania, porque de lo contrario tendremos problemas enormes, no por... Tú tendrás, sí, realmente tendrás. Cuando termine la guerra, realmente tendrás problemas, creo. Bueno, al menos, supongo que existe algún tipo de karma. No hay hambre ni falta de productos. Eso no pasa. Si en Ucrania no tuvieras dónde conseguir pan, eso no... Aquí te lo aseguro al 200%. ¿Y por qué estoy tan seguro? Bueno, porque probablemente ya estamos tomando café en Yalta. Ya llevamos varios años así. Y comemos shashlik, ya comimos suficiente, ya bebimos, ahora habrá pan. En general todo está perfecto. Así están las cosas, estimados espectadores. Juan y yo nos despedimos de ustedes. Bueno, no nos despedimos, más bien decimos hasta luego. Adiós a todos. No sé si están organizando colectas o no. Ahora mismo hay que donar, si es necesario donar para recaudar dinero para los antidrones. Alguien puede donar 20, 100 grivnas. Bueno. Y digámoslo así, Oleksi, apoyemos todas las colectas.